¿Cuántos están listos? ¿Contentos? Hoy es lunes, un lunes caluroso. Beto, qué bueno, gracias a Dios. Estás contento, ¿no? Se ve tu sonrisa. Zoila también, Félix, Brenda, Celina, Félix, faltó Gaby. Bueno, y los demás que están invitados, esperemos de que pronto estén con nosotros. Y hoy nos toca el estudio número 7. El hombre. Recuerden que los lunes tenemos fundamentos de doctrina. Y vamos exactamente a la mitad, o casi a la mitad, del estudio de fundamentos de doctrina. Y vamos a iniciar. Y hemos orado. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios porque tenemos una semana nueva, pero vamos a estudiar, a continuar con el estudio que tenemos para este día, y vamos a conocer y comprender que Dios creó al hombre y tenemos que valorar la gracia y la misericordia de Dios para con toda su creación y especialmente nosotros como hombres. Es lo que estaba diciendo hace un momento, valorar esa gracia. Y todo fue por amor. La cita se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando lo tengamos podemos agradecer y alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es una cita que todos hemos leído, la conocemos. Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice así la bendita y eterna palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gloria a nuestro Dios. Fíjense que el estudio del hombre o la antropología bíblica trata del hombre como creación de Dios, del hombre como pecador, de ese hombre apartado de Dios debido a la desobediencia, y también como algo que el Señor se agradó y dio la misericordia y la gracia redentora de nuestro Dios. Y en este estudio trata al hombre y lo describe como lo detalla las Sagradas Escrituras. El hombre, podemos ver el origen del hombre. La historia bíblica afirma que el hombre fue creado por acción directa de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1:27. Aquí vemos que el hombre tiene su origen en Dios. Y no como algunos sostienen que el hombre surgió por generación espontánea o por evolución. Están errados. La naturaleza del hombre, según Génesis capítulo 2, verso 7, afirma que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Su cuerpo fue formado del polvo, Génesis 3:19, a diferencia de su espíritu que proviene directamente de Dios, no mediante un acto de creación, sino mediante un acto de transmisión. Y lo confirma Job capítulo 33, verso 4.
que dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Podemos ver que la expresión polvo de la tierra en el Génesis 2:7 identifica al hombre con su origen natural, y la expresión el aliento o el soplo de Dios nos habla de su origen espiritual y de su relación estrecha con el Creador. Y esto lo hemos visto anteriormente, pero aquí lo estamos complementando, lo está reafirmando la bendita y santa palabra de Dios, así como el destino celestial. En consecuencia, el hombre es de la tierra, pero destinado para tener una comunión con su Creador. ¿Quién es su Creador? Dios. El hombre, como ser especial y diferente al resto de las criaturas, por la misericordia de Dios. Podemos ver Isaías, nos da la explicación: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice el Señor. Isaías capítulo 43, verso 7. El Señor hizo al hombre para la gloria de Él. Él los formó, Él los hizo, Él nos hizo a nosotros, no para que andemos haciendo lo que pensamos que debemos hacer. Somos creación. Y nosotros fuimos creados para glorificar el nombre de Dios, por eso nos formó. La naturaleza del hombre está constituida de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Pero vamos por parte. El cuerpo humano. El hombre fue creado del simple polvo, como lo hemos leído, pero de ese polvo, en las manos de Dios, fue transformado en un ser que reproduce cabalmente la imagen de su Creador. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El cuerpo humano, según la Biblia, tiene varios nombres. Pongan atención: casa terrestre, edificio, templo, tabernáculo, morada y otros nombres. Y la cita bíblica para que lo podamos analizar en casa: Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1, Isaías capítulo 38, verso 12, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 13, y Juan capítulo 2, verso 21, y por último Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Pueden abreviar los nombres bíblicos para que les alcance el tiempo, de acuerdo, lo voy mencionando, aunque ya tienen el archivo en su mano. 2. El alma humana. El vocablo alma, en algunos pasajes la palabra representa al ser humano completo, y en otros pasajes representa toda la parte inmaterial del hombre. El alma es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo humano, empleando los sentidos corporales como agentes de exploración de las cosas materiales, y se relaciona con los órganos corporales para la expresión de sí mismo y la comunicación con el mundo exterior. Primera de Samuel capítulo 18, verso 1, Salmos capítulo 23, 3, Marcos 14,
verso 34. El alma distingue a un hombre de otro y forma de esta manera la base de su individualidad e identidad personal. Génesis capítulo 2, verso 7, ya lo vimos. La combinación de un cuerpo hecho de polvo y aliento o espíritu de Dios dio como resultado el alma viviente. Frecuentemente se usa el término alma cuando se refiere a la parte racional del hombre. 3. El espíritu humano. En cada ser humano existe un espíritu dado por Dios. Números capítulo 16, verso 22. Capítulo 27, verso 16. El espíritu mora en el interior de la naturaleza humana y es susceptible de renovación y desarrollo. Génesis capítulo 57, verso 15. Isaías 57, 15 dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Está muy claro. La conciencia es una actividad del espíritu. El espíritu es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11, que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si van copiando, sino el espíritu del hombre que está en él. El espíritu está relacionado con la cualidad del carácter del hombre. Génesis 41, verso 8 e Isaías capítulo 57, verso 15. En resumen, los tres elementos internos de la naturaleza del hombre cumplen funciones específicas. El cuerpo físico nos permite relacionarnos con los demás o con las demás personas. El alma forma la base individual como persona. El espíritu nos hace consciente de las cosas espirituales. Hebreos capítulo 4, verso 12 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Sin embargo, el alma y el espíritu no pueden ser separados. Juntos constituyen la parte inmaterial, o sea, espiritual del hombre, y nace del aliento de Dios. La palabra de Dios nos recalca, nos enseña que la unidad del hombre, de manera que el espíritu, alma y cuerpo son funciones de la misma persona. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Ahora vamos a ver el hombre como imagen de Dios. Y la palabra de Dios nos afirma que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 9, verso 6. Porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, dice el versículo. Y el término imagen significa la sombra de una figura. Y semejanza significa el parecido de la sombra con la figura. La imagen y la semejanza son palabras sinónimas y se usan de manera intercambiable en Génesis capítulo 5, verso 1, capítulo 9, verso 6, Santiago capítulo 3, verso 8 y 9. Y Génesis capítulo 2, verso 7, el hombre se convirtió en un ser viviente a la imagen de su creador, como resultado de la combinación creativa de un elemento terrenal, o sea, el polvo, y un elemento divino, que es el soplo. Ahora, la pregunta: ¿en qué sentido está hecho el hombre a imagen de Dios? Porque ahí muchos nos preguntamos, ¿cómo?
Y aquí está la respuesta, porque si somos hechos a imagen de Dios, pero ¿en qué sentido? La imagen de Dios en el hombre es más en el sentido espiritual y moral que físico. Y esta imagen tiene 4 aspectos que tenemos que entender muy bien. Primero, es único. ¿Por qué? Porque el hombre, a diferencia de los animales, es el único que recibió el soplo de Dios. En consecuencia, tiene un espíritu inmortal por medio del cual puede tener comunión con Dios. Recuerden, el espíritu no es de nosotros, el espíritu es de Dios. Lucas capítulo 1, versos 46 y 47 dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y el 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y podemos ver Hechos capítulo 7, verso 59, cuando estaban apedreando a Esteban, y él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea que son tres cosas muy diferentes en las cuales tenemos que comprender. 2, es moral. El hombre es un ser moral que no se guía de sus instintos como los animales y posee libre albedrío y conciencia. Romanos capítulo 2, verso 15. El hombre fue criado con un sentido de responsabilidad hacia su Creador. 3, es racional. El hombre es un ser facultado para pensar, para conocer, juzgar, razonar, innovar, elegir y habilitado para comunicarse con Dios y sus semejantes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Es Señor, pero es Señor con S minúscula, porque el único Señor que es nuestro Dios, que es nuestro Maestro, es lo que quiere decir Señor, mi Señor. Aquí está hablando es Señor con S minúscula. ¿Por qué? Porque tiene el privilegio de ejercitar el dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes que le rodean. Génesis capítulo 1, verso 28, aquí lo entendemos, que dice que dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. ¿Está entendible? Y por último, el estado original del hombre. Y aquí es donde tenemos que entender. El hombre fue criado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Como tal, fue criado, era bueno, era santo antes de pecar, era justo, dotado de toda inteligencia, conciencia y libre albedrío. Fue criado para ejercer dominio sobre los seres vivientes de la tierra y poner en práctica la facultad de elegir, lo que vimos en el texto anterior, en Génesis capítulo 1, verso 28. Y el texto sagrado nos dice, Eclesiastés capítulo 7, verso 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Recuerden, la próxima semana continuamos con la caída del hombre, las consecuencias de la caída y la promesa de la redención de el hombre.
Así que la próxima semana, el próximo lunes, pero no olviden que el miércoles tenemos una cita a la misma hora, en el mismo canal, en la iglesia, en tu casa, mi iglesia. Dios les bendiga. Feliz inicio de semana con Cristo nuestro Señor. Amén.